Iglesia, que el Señor les bendiga. Hoy tenemos un tema especial, hoy es un día especial y sin duda usted estará pasando un tiempo especial ahí en su casa. Esperemos que todos se encuentren seguros y descansando. Hoy queremos hacer un espacio en la serie que hemos llevado, el propósito de Jesús para la iglesia, y queremos compartirles un tema especial. Tal vez usted el día lunes pasó por el Evangelio de Marcos y se topó con la parábola, la enseñanza donde Jesús maldijo a la higuera. Y a lo mejor usted se preguntó por qué la maldijo, como me preguntaron a mí. ¿Qué pasó? Si la higuera no había hecho nada, si la higuera no era tiempo de dar frutos. Y pues me puse a investigar para ver qué es lo que el Señor nos quería dejar saber por medio de esta parábola. ¿Qué es lo que hizo la higuera para que se secara? ¿O Jesús hizo algo mal? ¿O qué es lo que nos quiere enseñar? Si me acompaña ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 14, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pero no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Si me acompaña a orar, bendito Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, venimos delante de tu presencia. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Te pido, Señor, por toda tu iglesia, donde quiera que se encuentre, en sus hogares. Sé tú con ellos, bendiciéndolos, protegiéndolos. Y Señor, hoy en este día háblanos por medio de tu palabra, a través de esta enseñanza. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, que cada uno de nosotros lo tomemos de manera personal, sabiendo, Señor, que tu palabra siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Usa cada versículo de tu palabra, Señor, para dirigir nuestro corazón y guiarnos a buscar tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, un poquito para hacer contexto acerca de las higueras. Cuando una higuera es plantada, necesita aproximadamente 3 años para dar buenos frutos, desde que es plantada. Los higos crecen al mismo tiempo casi que las hojas, van saliendo los brotes. Y esta higuera extrañamente tenía hojas, pero no tenía frutos. Esta higuera estaba junto al camino, al parecer no tenía dueño, era de dominio público. Sus raíces indicaban que estaba en buena tierra y además se había adelantado a las demás higueras del lugar. Lo frondoso de sus hojas era indicativo de que tal vez tenía buen fruto. Aunque no era tiempo de higos, usualmente había algunas higueras que daban también hojas, pero tenían unas brevas. Pero tampoco era tiempo, y por eso Jesús se acercó a ella. Y ya había algo inusual en esta higuera. Si vemos una vez más en Marcos 11, 12 y 13, vemos ahí el contexto. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. La apariencia de esta higuera prometía algo. Si se había adelantado a su tiempo, debería no solo tener hojas, sino también el fruto, ya que el fruto viene cuando el alimento es verdadero y tiene una buena fuente o una buena corriente en las raíces. Si usted recuerda el Salmo 1, donde habla: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios medita de día y de noche. Y ya en el versículo 3 ahí habla la fuente, ahí habla la corriente, y cómo cuando estamos bien alimentados podemos dar buen fruto. Dice el Salmo 1:3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La apariencia delante de Dios es algo que a Él no le impresiona. Un árbol, para que dé buen fruto, debe ser plantado en un buen lugar. No se puede plantar por sí solo, debe ser plantado por alguien más.
Asimismo, los pecadores, nosotros los que hemos reconocido a Cristo, no hemos llegado solos a este lugar. Hemos llegado gracias a la misericordia de Cristo que nos salvó, que nos plantó. Tampoco es por mérito de nosotros que vamos a aparecer en el reino de Dios. Es un llamado, es un traslado que Dios va a hacer, aun cuando estemos en esta vida pasando y dando frutos, porque estamos en buena fuente. Un día apareceremos en el reino de Dios, pero seremos arrebatados y plantados por Cristo. Si usted va ahí en Mateo 7:19, ahí habla acerca de un árbol. Un árbol tiene que dar buen fruto. Si no da buen fruto, pues ¿para qué está ocupando ese espacio? Necesita ser cortado y echado al fuego. Cuando se da buen fruto, por los frutos se conoce si es un buen árbol. Dice Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Solo podemos realmente dar frutos si estamos plantados en Cristo. La salvación es la obra maravillosa de la gracia de Dios. Es decir, en las plantas silvestres, nosotros, ahora que hemos sido injertadas al olivo verdadero, que es Jesucristo, recibimos a través de esa savia un recurso abundante y por eso fructificamos y por eso tenemos un alto rendimiento y productividad. Pero tenemos que estar en la vid verdadera. Si usted va a Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 6, allí habla quién es la vid verdadera, qué somos nosotros, quién es el labrador, qué tenemos que hacer para dar buen fruto. Y así el Señor nos guía a través de su palabra, que si permanecemos en Él, llevamos mucho fruto. Si nos separamos, si nuestra raíz no está en Él, entonces no podemos dar fruto. Por lo contrario, no permanecen, son echados fuera, se secan, se recogen y son echados al fuego y arden. Es un árbol inútil y es por lo tanto necesita ser cortado. Dice Juan 15, del 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciese en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echarán en el fuego y arden. El Señor Jesús, por medio de estas metáforas, por medio de estas parábolas, por medio de estas enseñanzas, Él estableció los principios de una verdadera vida cristiana. Claro, ¿verdad? Sabemos que en el contexto inmediato Él lo estaba hablando para sus 11 discípulos y también para el pueblo de Israel. Esta enseñanza abarca todo lo que era la nación de Israel, el pueblo de Dios. Pero también, para nuestro contexto, abarca a todos los creyentes de todas las épocas, en todos los lugares habidos y por haber, los cuales han estado en el pasado y los cuales vendrán en el futuro, donde en cada uno de los verdaderos creyentes que están plantados en la vid verdadera, tendrán que dar un fruto digno. Ahora, sabemos que Israel, algunos o la mayoría, solo unos pocos quedaron en el olivo, pero muchas ramas fueron desgajadas, las ramas originales. Y en esas ramas originales se dio un espacio para que el Señor injertara a las ramas silvestres, es decir, los que no eran judíos, los gentiles, para que en lugar de esa rama verdadera que había antes fuera injertada una rama silvestre, y esa rama silvestre recibiera la savia del olivo, pero no se tenía que jactar. Al contrario, tendría que reconocer que no era la rama la que sustentaba la raíz, sino la raíz a la rama. Es decir, nosotros damos fruto
si estamos bien anclados en la vid verdadera que es Cristo. Si usted me acompaña en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo del 17 al 21, ahí nos explica un poco más, de acuerdo a la palabra. Dice Romanos 11, 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sábila del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dirás, ¿fueron desgajadas para que yo fuese injertado? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y aquí es el contexto ahí en Romanos acerca de la salvación de los gentiles. Jesús vino a su pueblo, a los suyos no lo recibieron, y la gracia por el plan de Dios se abrió a nosotros por la promesa que tenía hecho Abraham. Y entonces vemos la maldición de la higuera. Es una de las lecturas más desconcertantes, y por eso me preguntaron y por eso me puse a investigar para ver qué es lo que realmente nos quería decir. ¿Por qué está en los evangelios? Y porque no solo se trata de mandar que un árbol se seque, sino es algo más profundo. Es una señal profética, es algo que el Señor nos quiere enseñar. Si usted va a Marcos 11, capítulo 14, ya los discípulos vienen de regreso con Jesús, pasan una vez más por la higuera y ven ahí lo que está pasando. Entonces dice, Jesús le dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Bueno, cuando el Señor maldijo a la higuera, lo oyeron sus discípulos, ¿y qué pasaría aquí? Usted se pregunta. Jesús va, abre sus hojas, mira entre las ramas, no mira nada. ¿Será que Jesús estaba enojado con la higuera? Y usted se pregunta, pues, ¿qué hizo la higuera para que él se enojara? ¿Cómo puede alguien que dice en la Biblia que no pecó, que era perfecto, tener un capricho así? ¿Sería un capricho? ¿O es algo más profundo que nos quiere enseñar y que nosotros debiéramos de poner mucha atención y no pasar por alto para aplicarlo a nuestra vida? Esta parábola, haga la suya. Usted piense que es una higuera. Usted piense que el Señor va a llegar y va a buscar frutos en su corazón, en su mente, frutos en sus hechos, en sus pensamientos. Y entonces el Señor va a hurgar en su vida. ¿Y qué es lo que va a hallar? Este es el único pasaje en los evangelios donde vemos que Jesús haciendo un milagro, pero este milagro no resulta en sanación o en restauración, sino en una destrucción. Pero esto es aparente porque es lo que nos quiere enseñar. Ahora, ¿qué le quiso decir Jesús a Israel? Porque esta parábola está dirigida a Israel, la higuera es comparada con Israel. ¿Qué le quiso decir a sus discípulos? ¿Y qué nos quiere decir a nosotros en estos días? Personalmente, tómenlo de manera personal. Para Israel en ese entonces, que era una religión muy llena de apariencias, ustedes saben que había grupos de varias sectas y unos se sentían mejores que otros y lo reflejaban en la repartición del poder, en el poder político. Había escribas, fariseos, saduceos, herodianos, había un montón de denominaciones, religiones que se sentían mejor unos que otros. Pero el problema de ellos era que interiormente no tenían frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, esto también ha dado lugar para que muchos críticos del cristianismo se pongan a decir, cuando no conocen el contexto, cuando no conocen la intención de Dios, cuando no conocen la profecía y el mensaje, y entonces este relato lo usan para decir, ¿cómo es posible que Jesús le hiciera esto a una pobre planta? Esto refleja que Jesús no era justo, como dicen, y mucho menos esperar de alguien que se dice el Hijo de Dios, porque ¿qué culpa tenía la planta? Ahora, si nosotros nos vamos a cuestiones de plantas, tal vez aquí nos ponemos sentimentales, nos ponemos a juzgar, pero si usted nace en varios arbolitos
en su yarda que está bien limpiecita, y usted no quiere que se llene de árboles, y sin duda va a decir, bueno, pues esto los voy a cortar porque van a echar a perder mi yarda, pero no va a decir, es que soy bien malo por cortar estos árboles, por cortar esta florecita. No, el Señor es el creador de todo y sin duda nosotros no tenemos una gran carga de conciencia cuando cortamos una planta, pero lo más importante es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esto. Otros críticos dicen, ¿cómo puedo hacerle esto a la higuera? Es como que si usted trajera a un niño recién llegado de otro país que habla, no sé, español, y ahora usted le está hablando en inglés, y porque no le responde y no le entiende, entonces usted le dice de cosas, o como dicen ahí, le pegan. Casi así lo dicen, pues que está muy mal lo que hizo el Señor. Ahora, se preguntará entonces, ¿por qué Jesús maldijo esta higuera? ¿Cómo podemos conectar a Jesús con el Jesús manso, con el Jesús humilde, que mostró tanta compasión, que mostró tanta misericordia, tanta paciencia, tanto amor a lo largo de su ministerio? ¿Cómo conectamos? ¿Por qué es tan relevante para nosotros que el Espíritu Santo haya permitido que Marcos en su evangelio haya podido incluir este relato con varios detalles? Ahora, hay que ver entonces si el contexto del capítulo 11 para que nos lo ayude a entender, ¿ok? Jesús está haciendo su entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? Viene sentado en un pollino en un domingo de Ramos, ya está dando por terminado su ministerio terrenal de 3 años y está en espera que a los días siguientes fuera acusado, fuera juzgado y finalmente crucificado. Y entonces lo recibe una multitud y había muchos gritos que decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Había todo un despliegue de fervor religioso, muchos echaban palmas, echaban mantos. Eso era algo exterior y Jesús sabía que no concordaba con sus verdaderos sentimientos, que no concordaba con sus verdaderas intenciones de su corazón, ya que esta misma o mucha o la mayoría de esta misma gente estaría gritando, crucifíquenlo en unos poquitos días y horas. Cambiaría totalmente. Estaban con un fervor religioso y en ese era el contexto que se da esta enseñanza. Por eso en el relato paralelo del Evangelio sinóptico de Lucas, dice que Jesús lloró sobre Jerusalén. Hace la misma entrada, es el mismo relato desde otro punto de vista. Si usted va a Lucas 19, 41 y 42, capítulo 19, versículo 41 y 42, ahí habla que Jesús llegó cerca a la ciudad y al ver a Jerusalén lloró, porque sabía que Jerusalén no entendía. Eso que él había venido era para traerles paz, pero sus ojos estaban cegados. Y dice Lucas 19, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús lloró, Jesús se puso triste, porque conocía la apariencia, porque conocía la superficialidad que caracterizaba el corazón de un pueblo que tenía una fe sin frutos. Claro, eran muy religiosos, eran muy ritualistas, se lavaban muchas veces las manos. Y también Jesús sabía que aparte de ser muy religiosos y ritualistas, también eran incrédulos y que expresaban su fe de una manera fervorosa, pero tenían el corazón endurecido. Después del recibimiento, Jesús se retira a Betania y pasa la noche con sus discípulos. Otra vez volvemos a Marcos 11:12. Ya viene de Betania, o va para Betania, y pasa por la higuera, y dice el capítulo 12, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Más o menos la fecha pudiera haber sido el mes de abril, y en abril los higos no están listos. En esos lugares los higos están listos entre julio y agosto, pero viéndolo de una manera más clara, se puede concluir que esta higuera era estéril y que nunca tendría fruto. Por eso no seguía el ciclo normal de las demás higueras.
O a lo mejor pudiera ser que no tuviera suficiente alimento. O aún más, pudiera estar enferma de la raíz, aunque por fuera se mirara bien. Si traemos esta parábola a la vida espiritual de Israel, a nuestra vida, a la iglesia, existen personas que en apariencia prometen mucho, pero en realidad Dios sabe que no tienen nada que ofrecer. La higuera de afuera se miraba bien, con muy buena pinta, excelente fachada, llena de hojas, pero era completamente estéril. Y por eso Jesús convirtió esta historia en una parábola para dejar ver una imagen profética de lo que le iba a suceder a la nación de Israel y también lo que podría pasar y lo que pasaría con todos los creyentes de todas las eras. Jesús usa la higuera para referirse a la nación de Israel. Y ellos sí sabían de estas metáforas, sí sabían del ciclo de fruto de las higueras. Una higuera con fruto era una bendición. Y una higuera sin fruto era señal de juicio y de condenación de parte de Dios, de manera que no eran ajenos a esta enseñanza. Para ellos tuvo mucho más significado en ese tiempo. Tal vez nosotros no sembramos higueras, tal vez no tenemos higos, pero ya con la palabra de Dios, y gracias a Dios aquí tenemos varias plantas en la iglesia, podemos ver cómo son los higos, cómo producen sus frutos. Pero en ese contexto ellos tenían bien claro qué es lo que les estaba diciendo el Señor. En Jeremías 8:13, ahí dice, los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les es dado pasará de ellos. En este contexto, Jesús estaba hablando de la rebeldía de Judá. Judá no obedecía a los mandamientos del Señor, y por lo tanto quedarían sin fruto. Sus higueras quedarían sin higos y se les caería la hoja. Jesús usó la parábola de la higuera estéril aún más para reafirmar y profetizar la futura condenación de Israel. Si usted va conmigo a Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9, ahí es donde también Jesús ve que una higuera, que ya en el tercer año, que la plantó y que va al viñador y la está cuidando y viene el dueño y quiere hallar fruto y no lo halla y le dice, córtala. ¿Para qué está ahí haciendo o cubriendo espacio en la tierra? Pero el viñador le dijo que le diera tiempo porque todavía era el tercer año y que iba a hacer un hoyo alrededor de ella, él iba a abonar y si no diera fruto entonces sí la cortara. Dice Lucas 13 del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Algunas veces, tal vez usted ha tenido la experiencia de platicar con alguien, de que le ha comentado, miren, yo tenía un árbol de durazno, tenía un árbol de higos o de cualquier fruto, y no daba fruto. Y me puse a hablar con él, le dije, si no vas a dar fruto, te voy a cortar ahí, ¿para qué estás haciendo espacio si no das fruto? Y tal vez usted le regó, le quitó alguna plaga, le hizo algún abono, y de repente dicen que dan fruto si usted lo regaña. O como compartió un hermano, ¿verdad? Que él habló con sus gallinas y dijo, hey, si no dan huevo, ustedes van a ir para el caldo. Y se pusieron a dar huevo y fruto. Es una comparación de que realmente el Señor da tiempo para que nosotros demos frutos y lo traemos a nuestra vida. Al igual que esta parábola, se aplicó a las almas de la nación de Israel de manera individual y de manera colectiva, asimismo se aplica para nuestras almas,
para las almas de cada creyente en Cristo. Dios nos salvó para que demos fruto, no de apariencia, no de fuera. Aunque Dios es paciente, no pasará por alto a aquellos creyentes sin fruto. 3 años no son casualidades, y ponga mucha atención en el tiempo, porque los tiempos del Señor son perfectos. 3 años duraba, o el tiempo, le daban espacio para que las higueras daban fruto. ¿Cuánto duró el ministerio del Señor Jesús? ¿Verdad que duró 3 años? Y durante esos 3 años abonó con mucho cuidado las almas de sus discípulos. Él esperaba que dieran fruto cuando Él ya no estuviera. Los preparó, los abonó, los enseñó. Y durante estos 3 años no solo sus discípulos lo siguieron. Muchos hicieron mucho ruido, como los que lo recibieron el día de la entrada en Jerusalén. Hicieron mucho ruido, mucha apariencia, pero lo hacían por lo que Él les había dado o lo que les podía dar. Pero al final muchos se fueron y no dieron fruto. Pero el Señor Jesús, en 3 años de su ministerio, 3 años dura una higuera para dar fruto. Ahora, Jesús dejó muy claro en esta parábola que era tiempo de buscar fruto. Y como esa higuera ya tendría los 3 años, era tiempo de cortar la higuera. Es decir, Israel sería completamente destruido. Israel había pasado el límite de la paciencia de Dios. Y yo me puse a pensar, wow, si desde que uno recibe a Cristo, el Señor espera que en 3 años ya demos fruto. Ahora la pregunta, ¿usted ya dio fruto? ¿Usted ya está dando fruto? ¿Qué encontrará el Señor Jesús si pasa por la mañana a buscar en usted fruto? Mire lo que sucedió después de que el Señor ya maldijo a la higuera en Marcos 11:20. Dice la palabra del Señor: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Lo mismo iba a suceder con la nación de Israel. Por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, por causa de no tener frutos dignos, por causa de su religiosidad, porque eran muy religiosos, una religiosidad vacía, por causa de su ritualismo, por causa de ser muy ceremoniales. Y sería destruida desde sus raíces, desde sus fundamentos. No iba a quedar piedra sobre piedra, dijo el Señor. Iglesia, hermanos, si vemos la profecía de la higuera únicamente para la nación de Israel y lo que sucedió con ellos hace 2000 años, donde fue completamente destruido y fue dispersado por todas las naciones el pueblo de Israel, podríamos decir, bueno, fue para ellos. Pero dejaríamos sin ponerle atención, sin traerlo a nuestra conciencia, lo relevante de este mensaje para cada uno de nosotros de manera individual y de manera colectiva como iglesia. Para el día de hoy, Dios quiere que demos fruto, que no estemos ocupando un espacio. Ya llevamos tiempo caminando en el Evangelio, debemos de dar fruto. El Señor nos ha abonado, el Señor ha invertido en nosotros, dio su vida por nosotros. Juan el Bautista lo dijo claramente: los árboles pueden estar altos, pero ya el hacha está puesta sobre ellos. Y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Para ir concluyendo esta enseñanza de la higuera, vamos a ir a Mateo 3:10. Y dice en Mateo 3:10, lo que les decía que dijo Juan el Bautista: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto no solo fue para Israel, iglesia. Y lo que realmente está advirtiendo el Señor es que todo aquel que profesa ser hijo de Dios y que se dice creyente, salvo por la sangre de Cristo, y que no está dando los frutos que evidencian una verdadera conversión,
está en peligro de terminar ardiendo en el infierno, independientemente si va o no va a la iglesia, independientemente de la denominación que pertenezca, independientemente si sirve en varios ministerios y actividades personales en los que se envuelve durante el día, durante la semana. Sin frutos dignos de arrepentimiento, se está en verdadero peligro de ser cortado y lanzado al fuego para que arda. Y el Señor lo dejó claro en Mateo 3:8. Frutos dignos de arrepentimiento. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir el Señor con esto? Es darle la espalda al pecado. Es volverse a Dios. Es hacer un cambio en nuestras acciones, un verdadero cambio de vida, un arrepentimiento genuino de corazón y un rechazo a la apariencia y a la hipocresía. Para que el Señor en ese día no nos diga: alejaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Y si usted hace esta reflexión, cuando usted está cerca del pecado y que está siempre ahí, porque el Señor nos dice: huyan de la tentación, pero usted no huye, usted se acerca al pecado, se acerca a la lujuria, se acerca a la mentira, al engaño, todo lo que va en contra de un buen fruto. Cuando usted se acerca al pecado y está su corazón cerca del pecado, ¿sabe dónde usted está? Lejos de Dios. Pero cuando usted está lejos del pecado y usted rechaza el pecado, rechaza los malos sentimientos, todo que va en contra de Dios, usted está cerca de Dios. Porque Dios nunca se aleja de nosotros. Dios siempre está cercano. Es nuestra cercanía al pecado lo que nos aleja de Dios. O nuestro alejamiento del pecado lo que nos acerca a Dios. Y eso es un verdadero fruto digno de arrepentimiento. Imagínese que ese día, cuando estemos frente al Señor, diga: yo no los conocí. Pero si estábamos predicando, no los conozco. Si estábamos evangelizando, íbamos a otros lados a evangelizar, no los conozco. Pero echábamos fuera demonios, no los conozco. Hacíamos milagros, no los conozco. Son frutos dignos de arrepentimiento. Cada uno sabe la vida que está viviendo delante de Dios. El Señor se acerca por medio de su palabra, nos hace un escrutinio de nuestro corazón. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Amados hermanos, amada iglesia, primera iglesia bautista hispana de Gainesville, es un peligro real y verdadero para los que profesan ser creyentes y que viven como si no lo fueran. Analice su caminar, analice sus pensamientos, analice sus palabras, analice sus intenciones a la luz de la palabra de Dios, para que en ese día que el Señor venga y busque si hay fruto, o usted esté delante del Señor, por la obediencia a su palabra, sea justificado. Porque el árbol se conoce por el fruto, no por las hojas, no por las ramas, no por lo bien que se ve por afuera. La higuera a distancia se miraba muy bien, pero cuando el Señor se acercó, no tenía nada por dentro y Jesús la maldijo. Israel era el pueblo de Dios. Ellos se decían el pueblo de Dios. Profesaban conocer al Dios verdadero y se jactaban de tener la palabra de Dios. Pero Jesús demostró que Israel tenía un problema en la raíz. No estaba obedeciendo y por eso no tenía los frutos que Jesús esperaba de ella. Haga una reflexión, tal vez esté en su casa y no solo vaya a tener este día de estar ahí en su casa, sino a lo mejor más días que no vaya a salir a trabajar. Tenemos tiempo para escudriñar la palabra, pero más para analizar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, si realmente nosotros estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Recuerda el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dios dejó su palabra, hermanos, para que nos limpie, para que nos guíe. Y ya para cerrar este mensaje especial, vaya al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 47 y 48. El Señor Jesús no vino a juzgar al mundo, vino a salvar al mundo. Vino a romper esa separación que había entre Dios y los hombres. Dicen que el velo se abrió de arriba hacia abajo. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y Él nos modeló, Él nos enseñó cómo dar frutos, abonó la vida de sus discípulos, exhortó a Israel y hoy todos los días nos exhorta por medio de su palabra. Por la palabra del Señor seremos guardados. Si recibimos sus palabras y las obedecemos, tenemos quien nos juzgue. La misma palabra que el Señor habló es la que será abierta en el día postrero. Y por ella seremos justificados o por ella seremos juzgados. ¿Qué queremos ser? ¿Higueras que den frutos o higueras que se sequen y sean lanzadas al fuego? ¿Queremos ser creyentes verdaderos que no solo sirvamos por apariencia, sino que realmente nuestro corazón esté transformado? Para que en ese día, en lugar de decir el Señor, alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, el Señor diga, bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Dice Juan, capítulo 12, versículo 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amada iglesia, que Dios te guarde y te bendiga, que el Espíritu Santo con su guía todos los días a través de tu palabra, a través de su palabra, haga dar fruto en nuestras vidas. Damos gracias por este mensaje. Cuídese, abríguese y siga delante de Dios, permitiendo que Él lo abone, que Él lo riegue, para que dé esos frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, venimos, Señor, delante de tu bendita presencia, Señor, reconociendo, Señor, que muchas veces somos como esa higuera estéril, Señor, que no tenemos frutos. Pero ahí viene tu gracia, tu misericordia, tu paciencia, que nos lleva al arrepentimiento, Señor. Y tu palabra, Señor, riega nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente. Penetra hasta lo más profundo, limpia y deja esa semilla, Señor, que fructifica. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque en cada situación difícil o en un día de prueba o en un día normal o en un día de tormenta, Señor, tu palabra trae paz a nuestros corazones. Yo te pido por tu iglesia, Señor. Guárdala, bendícela, Señor. Sé tú con cada uno de ellos en sus hogares de manera personal, de manera familiar, Señor. Y gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu palabra siempre es nuestra luz, Señor. Así que gracias por permitirnos, Señor, ser alimentados por tu palabra. Una vez más, Señor, me presento delante de tu presencia. Pido perdón, Señor, por ser un hombre falible, de labios pecaminosos, Señor, y con un corazón, Señor, que necesita de tu gracia, de tu paciencia, Señor. Así que sigue abonando nuestros corazones, Señor, para que en este año, Señor, tu iglesia dé fruto al 100%, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Iglesia, cuídese, que el Señor les bendiga. Bendiciones y un abrazo a la distancia.